Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Estamos haciendo la serie Oyendo la voz de Dios, que la empezamos el domingo pasado. ¿Aprendieron algo? ¿Aprendieron algo? Gloria a Dios. Porque este es un tema muy importante. Todos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a discernirla, porque tú tienes un Dios que te habla. Lo que hace el cristianismo diferente de otra religión es que tenemos un Dios que nos habla, que nos escucha. Y tú tienes un Dios al cual tú le puedes hablar y tú puedes escucharlo. Es una relación viva, es una relación interactiva. Los religiosos tienen ídolos que son mudos, alabados. Qué pérdida de tiempo orarle a un ídolo. Por eso, si usted tiene un ídolo en su casa, yo oro en el nombre de Jesús que usted bote esa basura. Ah, pero me lo dio mi abuelita. Ah, pero me lo dio mi tía. Usted bote esa basura, se lo haya dado quien se lo haya dado, porque se lo dieron porque no conocían al Señor. Los ídolos no tienen voz. No te pueden hablar, ni te pueden escuchar. Dice la Biblia que son mudos y son sordos. Entonces, ¿para qué le hablan a un ídolo? Perdiendo el tiempo. Cuando tienes a un Dios vivo que te escucha y te habla. Botemos esa porquería. No necesitamos ídolos. No necesitamos orarle a una virgen ni a un santo. Ahí estaba viendo yo en las redes sociales anoche un artista que le metieron una bala. Ahora no me acuerdo, porque es un endemoniado. Tiene que ser salvo, pero ahora no me acuerdo el nombre. Es bien conocido. Y le metieron un tiro. Esta semana pasada está bien grave en el Jackson. ¿Alguien sabe el nombre del muchacho ese? ¿Ah? Tiger, que está endemoniado. Hay que orar por él. Ajá, ya, el tigre. Mira a ver qué tigre tiene él. Mira a ver qué tigre. Pues ya le pasaron la cuenta, porque el diablo siempre le pasa la cuenta a todo el mundo. Con el diablo no hay nada de gratis, pero todo lo que Dios te da es de gracia. Es por gracia, es por fe. Pero el diablo cobra. Y ahí están haciendo una cadena de oración y que a San Judas Tadeo, dime tú, la gente orando porque San Judas Tadeo lo sane, pero tan bobo. Eso no va a pasar nunca porque San Judas Tadeo es sordo y no habla y no tiene poder de sanar. Pero si se pusieran a orarle a Cristo, pues quizás Dios hiciera el milagro y lo levantara de la cama. Amén. Tuvimos un testimonio de un muchacho el año pasado que tuvo un accidente tremendo en una motocicleta y se le rompió la cabeza y le surgió una hemorragia en el cerebro. Y un hermano de la iglesia pues nos dijo, porque es familiar de él, y fuimos Gris y yo allá al Jackson a verlo. Cuando llegamos, el hombre era un vegetal. Estaba en coma, con un tajo en la cabeza de aquí a acá. No le daban esperanza de vida. Ahí se puso Gris a adorar y a alabar. Y ahí nos pusimos a orar. La familia estaba ahí, que no son creyentes, y digo, bueno, esta dirá que soy loca. Bueno, mientras no nos voten, yo sigo orando y seguimos alabando. Pero no, el Señor los tocó aquel día y terminaron recibiendo a Cristo en el cuarto del hospital. Pues puedes tú saber que el muchacho a los meses se levantó, está caminando, está vivito y coleando y habla, camina y come. ¿Por qué? Porque ¿quién lo hizo? ¡Cristo! Tenemos un Dios que es vivo, que te escucha, que te bendice, que te sana, que te libera y que sigue haciendo milagros. Así que botemos todos los ídolos. Vamos ahora a la palabra de Dios. Vamos al segundo tema de esta serie. Y hoy es bien interesante, tomen nota. Porque hoy vamos a hablar más precisamente de las maneras en que Dios nos habla. ¿Te han hecho alguna vez la pregunta, cómo es que Dios habla? ¿Cómo yo sé si es la voz de Dios o no? Y yo espero que esta serie de sermones pues te aclare esa pregunta. Pero hoy vamos a ir a la historia de Samuel. Vete conmigo a Primera de Samuel, capítulo 3. La manera en que Dios nos habla. Dile al que te queda al lado, Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. Entonces vamos a 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Están ahí conmigo? Digan amén. Si no pueden mirarla en la pantalla. Gracias, Alejandra, por esa gran labor que está haciendo. Te damos gracias. Dios te bendiga por ayudarnos. Y ahora tenemos a Andrea también que lo está aprendiendo. Gloria a Dios para que siga creciendo esto.
Aleluya. Aleluya. Y gracias a Joyce, que también está en el ministerio de redes sociales, además que hace alabanza y adoración, y nos está haciendo videos para poder ponerlos en las redes sociales, los reels. Pero Alejandra la tengo en remojo también para eso. Así que vamos a ver. Seguimos creciendo y avanzando con lo que el Señor nos da. Bueno, dice la palabra de Dios, 1 Samuel, capítulo 1 al 10. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, porque donde hay pecado Dios no habla. Cuando no honramos a Jesús y no honramos su palabra, Dios no habla. Y en el templo había pecado en este momento, porque el sacerdote Elí tenía 2 hijos que eran 2 bandoleros. Y Elí, como padre, no ejerció autoridad en su familia y dejó que los hijos hicieran lo que les diera la gana, robándole al Señor en el templo, haciendo inmoralidad sexual y fornicando con prostitutas dentro del templo. Y este bobo no hizo nada, porque si llegó a ser él, me trepo en una escalera y le meto 4 chancletazos a cada uno, que se acaba ahí el problema. Pero él no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Como no honró al Señor, el Señor dijo: de aquí me voy. Aquí yo no hablo. Porque donde hay pecado, donde hay caos, donde no se honra a Jesús, donde no se honra su verdad, Él no habla. ¿Estamos recibiendo esto? Por eso yo les dije la semana pasada que Él le habla ¿a quién? A sus ovejas. Paso número 1, si tú quieres oír la voz de Dios, es que tienes que pasar de ser creyente a ser oveja. Ahora, no te quiero predicar eso otra vez porque lo prediqué el domingo pasado. Si no estabas aquí, ve a nuestro canal YouTube, Ana López TV, y ahí puedes oír la prédica. Amén. Pero esta es la situación aquí. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Por qué nos está dando tanto detalle ahí la Biblia? Porque hay un lugar donde Dios te habla. Dios no te habla en cualquier lugar. Dios te lleva a un lugar para hablarte. ¿Estás conmigo? Entonces él estaba en un lugar, estaban durmiendo, estaba en el templo y estaba delante del arca de Dios, que representa la presencia de Dios. Versículo 5, versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, que era el sacerdote, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová, ¿qué hizo Jehová? Volvió, di conmigo, volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, porque tú necesitas estar bajo una cobertura pastoral que te enseñe a oír la voz de Dios. Los que no están bajo una cobertura pastoral no oyen la voz de Dios. Pastora, pero yo oí lo que dicen que oyen la voz de Dios, oyen la mente, oyen las emociones y oyen al diablo, porque ellos hablan, pero no están oyendo a Dios. ¿Están conmigo? Si tú quieres oír verdaderamente la voz de Dios, tú tienes que entrar al orden de Dios. Tú tienes que pasar a ser parte del rebaño de Jesús y estar bajo un manto pastoral. Porque ese manto, esa autoridad, te va a enseñar a oír la voz de Dios. Eso lo estamos viendo aquí. Entonces Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero ¿qué hizo Dios? Verso 8, me encanta esto. Jehová pues llamó
la tercera vez a Samuel. Yo ya me hubiera vencido. ¿Para qué les digo? Pero él no. Gloria a Dios porque Dios es paciente. Gloria a Dios porque Dios es persistente. Gloria a Dios porque Dios no se da por vencido contigo cuando somos cabeza dura. Gloria a Dios. Dice Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Porque todo este tiempo Samuel piensa que es Elí llamándolo. Y entonces entendió Elí. ¿Quién entendió? Elí. ¿Quién? Elí. Subraya eso en la Biblia. Fue Elí el que entendió. Fue Elí, su cobertura pastoral, el que entendió que Dios lo estaba llamando. Elí, que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, tú vas a decir, habla Jehová, porque tu siervo, ¿qué hace? Oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces en este llamado del profeta Samuel podemos ver las maneras en que Dios nos habla. Apunta. Número 1, Dios habla de manera persistente. Dios habla de manera persistente. Dios llamó a Samuel 4 veces. Las primeras 3 veces, Samuel no reconoció que era la voz de Dios. No sabía discernir la voz de Dios. Quizás Dios te esté llamando. Quizás Dios te quiera hablar algo. Pero tú tienes que aprender a discernir la voz de Dios. Y el lugar donde te enseñan a discernir la voz de Dios no es en las redes sociales. Es en la iglesia, bajo el manto, la cobertura pastoral. Amén. Y él pensó que era Elí quien lo llamaba. Pero ¿qué hizo Dios? Se dio por vencido. Dijo, déjame ir de la esquina porque de la esquina me va a oír y este no me oye. Dios no se dio por vencido. Dios persiste cuando Él te quiere hablar algo. Tú le puedes dar gloria a Dios. Tú le puedes dar gloria a Dios. Yo le voy a dar una gloria a Dios a Él. Porque cuántas veces Él me ha querido hablar y yo no lo escuché inmediatamente. Pero gracias a Dios que Él no me dejó quieta. Gracias a Dios que Él no se dio por vencido. Gracias a Dios que Él siguió insistiendo. Porque si no hubiera insistido, yo me hubiera perdido la bendición. Entonces Dios persiste cuando quiere hablarte algo. Dios hace todo lo posible por llamar tu atención hasta que tú escuches y le des tu atención. Para que Dios nos hable, es necesario escucharlo. ¿Cuántos matrimonios se rompen por falta de comunicación sana? ¿Cuántas veces tu esposo o tu esposa te quieren decir algo y tú no escuchas lo que te tienen que decir? Porque para que pueda haber una relación sana, para que pueda haber un matrimonio sano, no puede haber un monólogo. Tú no puedes ser una cotorra que habla y no tomas el tiempo para escuchar a tu esposo. Y esto se lo tengo que decir a las mujeres, porque nosotras las mujeres hablamos mucho más que los hombres. Pero nosotros, para poder tener una relación sana, tenemos que tener un diálogo donde tú hablas, te callas y tomas el tiempo para escuchar lo que tu cónyuge te tiene que decir. Lo mismo pasa entre padres e hijos. Hay padres que no saben escuchar a los hijos. Hay padres que los hijos le quieren decir algo, pero no los escuchan. Y déjame decirte, tus hijos saben mucho más de lo que tú piensas. Te lo digo yo que he trabajado con niños por años. Los niños lo ven todo, lo saben todo y lo entienden todo. Y muchas veces tus hijos te quieren decir algo
y no tomamos el tiempo, no hacemos el tiempo para escuchar lo que ellos tienen que decirnos. Esto pasa en nuestra relación con Cristo. Si tú quieres tener una relación sana, tú tienes que desarrollar el arte de aprender a escuchar. Déjame decirte, hay gente que a mí me vuelve loca. No ustedes, aquí nadie. Aquí nadie. Hace meses atrás yo fui a una conferencia con un hermano en el carro. Íbamos desde Pembroke Pines hasta Fort Lauderdale. Y yo lo que quería tirarme por el Turnpike para abajo. Me mareó completa. Bueno, casi me dormí en el carro. Le tuve que pedir permiso, le tuve que pedir perdón, porque me dormí. Porque no pone punto, no pone coma, no deja hablar a nadie. Te hace 40 cuentos a la vez. Te hace una pregunta y él mismo la responde. Si tú estás casado con alguien así, ven al final del servicio para el pulso. Porque eso quema, eso drena a cualquiera. Tú no puedes ser así. Es una falta de educación, by the way. Ah, sí. Cuando usted vaya a hablar con alguien, ustedes son mis ovejas, ¿sí o no? Yo las quiero enseñar. Cuando usted vaya a hablar con alguien, usted esté consciente de cuánto tiempo usted está hablando. Porque usted marea a la gente cuando no se calla. Cuando estamos hablando con Dios y con personas, tenemos que aprender el arte de escuchar. Es más, la Biblia te dice que escuches más de lo que tú hablas. Ay, aprende a escuchar, que tú verás que no te va a atacar el diablo más, porque no vas a estar abriendo puertas más. Aprende a escuchar. Tú tienes que aprender a escuchar a tu esposo. Y los hombres dicen amén. ¿A dónde dicen amén ustedes? Y los hombres tienen que aprender a escuchar a las esposas. Ahí las mujeres dicen amén. Los padres tienen que escuchar a los hijos. Y las ovejas tienen que escuchar a la pastora. Y la pastora tiene que escuchar a las ovejas. Aquí todos tenemos que desarrollar el arte de escuchar. Y tú tienes que hacer esto en tu relación con Dios. Siempre estate atento o atenta a algún mensaje que se repite una y otra vez. Cuando hay un mensaje que tú ves que se está repitiendo una y otra vez, es muy probable que detrás de ese mensaje esté la voz de Dios para ti. Y ese mensaje puede venir a través de las prédicas. Les voy a dar una asignación en las notas para aquellos que toman notas. Por ejemplo, yo sé que Zoilita es muy buena tomando notas. Gloria a Dios por ella. Amén. Pero si no tienes nota, vete al canal de YouTube, que ahí están todas las prédicas que yo he predicado los últimos 2 años. Fíjate a ver qué tema hay en las prédicas. Fíjate. En las clases de discipulado, para ustedes que vienen a los discipulados, fíjate a ver qué tema fue prevalente este año 2024. Porque cuando tú ves un mensaje, un tema que se repite una y otra vez a través de la prédica, a través de las escrituras, lo más probable es que es Dios tratando de conseguir tu atención. A la tercera vez, dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, subraya acuéstate, porque tú tienes que aprenderte a acostar. Dios no le habla a los parados. Dios no le habla a los que están corriendo. Dios no le habla a los que están viendo la novela del Canal 23 y a la misma vez con la Biblia abierta. ¡Ay, Dios! Dios no habla así. Dice que le dijo, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Cuando Dios habla, no es la hora de orar. Esa está buena. Cuando Dios habla, no es la hora de orar. Cuando Dios habla, es la hora de oír. Por eso en tu vida de oración tienes que incorporar tiempos de silencio. Por eso yo en los servicios trato de incorporar tiempos de silencio. Si se dieron cuenta, lo hice al principio.
Porque para que Dios hable, tenemos que escuchar. Tenemos que hacer un espacio donde nos acostamos, donde lo dejamos todo, donde paramos de hablar y decimos, habla, que tu siervo o tu sierva oye. Así fue Samuel y se acostó. ¿Qué hizo? Se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Está interesante eso. Porque tú te acuestas hasta que Él te hable. Y cuando Él empieza a hablarte, tú te paras. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que poner atención. No te acuestas para dormir. Dios no te habla cuando estás dormido. Cuando Él empieza a hablar, usted se tiene que parar. ¿Qué significa eso? Abre tu oído. Abre tu oído. Dime que estoy atento, atenta a lo que tú me estás diciendo. Y llamó como las 3 veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, ¿por qué? Cuando Dios te está repitiendo un mensaje, apunta a este principio. Principio número 1 de las maneras que Dios usa para hablar. Dios es repetitivo. Cuando Dios te está repitiendo un mensaje, la respuesta correcta es hacer tiempo para escuchar a Dios. Samuel estaba quieto, se acostó y le dijo, habla porque tu siervo oye. Muchas personas no oyen a Dios porque no hacen el tiempo ni el espacio para escucharlo. Pero para poder escuchar la voz de Dios, tú tienes que desarrollar la habilidad de escucharlo, de escuchar a Dios, de escuchar a las personas, porque muchas veces Dios puede usar a alguien para hablarte. Pero si tú no escuchas a nadie, tú nunca vas a escuchar a Dios. ¿Están conmigo? Dios no te habla mientras tú estás viendo la televisión y a la misma vez leyendo la Biblia. Eso no funciona así. Él te habla cuando tú te aquietas, cuando tú separas tiempo para Él y para escuchar lo que Él tiene que decirte. Revelación capítulo 3, versículo 20. Vamos a ir rapidito. Voy a tratar de ir bien rápido. Tengo mucho material, pero voy a tratar de darle lo más posible en el tiempo que tenemos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor, este es Jesús hablándole a la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La idea aquí en griego es una persona que está parada en la puerta y está tocando, tocando, tocando hasta que le abran. Insiste en tocar hasta que le abran. Alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, generalmente cuando leemos esta escritura, la asociamos o estamos pensando de los pecadores. Que Él está llamando a los pecadores para que lo reciban, para que reciban su palabra y vengan a Él. Y en parte eso es cierto. Pero esta escritura, Jesús se la da a la iglesia de la Odisea. Una iglesia, un grupo de personas que ya eran creyentes, que ya creían en Jesús. Y Él le está diciendo, aquí yo estoy a la puerta de ustedes. Estoy toca, que te toca, que te toca, que te toca. A ver si oyen mi voz. Y si abren la puerta, entonces yo entraré, cenaré con ustedes y estaré con ustedes. Le está hablando a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Era una iglesia que buscaba de Jesús cuando le dolía el callo. Buscaban de Jesús cuando el marido las quería dejar. Buscaban de Jesús cuando tenían un problema financiero. Pero en el momento que Jesús les hacía el milagro, ya no buscaban más de Él. Era una iglesia que buscaba la mano de Jesús, pero no buscaba el corazón de Jesús. Y Jesús les está diciendo, ustedes son sirios. Ustedes son una gente tibia. Ustedes solamente quieren una dosis pequeñita de mí. Ustedes solamente me buscan cuando me necesitan.
pero yo no quiero que tengan ese tipo de relación conmigo. Es verdad que yo los amo, es verdad que yo quiero ayudarlos, es verdad que yo quiero bendecirlos, pero yo quiero que me amen por quien yo soy. Yo quiero que me busquen, yo quiero que me alaben, yo quiero que me sirvan cuando están bien, pero cuando están mal, cuando están en pobreza, pero cuando están en prosperidad. Yo quiero ser su Dios en todo tiempo, en todo momento, y no solamente cuando ustedes me necesiten. Y Él insiste en tocarles la puerta. Él insiste en esperar que ellos escuchen lo que les está hablando y lo empiecen a buscar de corazón. Dios habla persistentemente hasta que los oídos sordos oyan. Dios habla persistentemente hasta que los corazones duros se vuelvan a Él. Entonces pregúntate esto. ¿Qué está usando Dios en tu vida ahora para llamar tu atención? ¿Hay algún mensaje? ¿Hay algún tema que una y otra vez tú ves que se repite? Hay circunstancias, hay personas que te están diciendo lo mismo, hay prédicas que te están trayendo el mismo mensaje, porque la voz de Dios es persistente. Dios te persiste y te persiste y te persiste hasta que toma tu atención y tú decides escucharlo. Ahora mira la otra moneda de este principio. Mira la otra moneda. Hasta que tú no escuches lo que Él insistentemente te quiere decir, no te dice más. No te dice más. Porque ¿para qué te va a decir más? Si viene años tratando de llamar nuestra atención, viene años trayendo el mismo mensaje y no lo escuchamos, ¿para qué te va a decir más? Entonces Dios insiste en el mismo mensaje hasta que tú dices, Señor, reconozco que tu voz está aquí. Voy a aquietarme, voy a hacer tiempo, voy a hacer un espacio para orar, para buscar de ti y para escuchar lo que tú tienes que decirme y obedecerlo. Amén. Número 2. Dios habla a través de mensajes persistentes. Número 2, Dios habla a través de circunstancias que se alinean al mensaje que Él te está hablando. Dios le dio un mensaje a Samuel. Vamos ahí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3 al 14. Acuérdate que te dije que Elí, el sacerdote, estaba fuera del orden de Dios. Acuérdate que Elí, el sacerdote, tenía 2 hijos sinvergüenzas. Por eso usted no puede permitir que su hijo sea sinvergüenza. Porque usted puede perder la bendición de Dios cuando usted no ejerce autoridad en su familia. Cuando Dios nos pone en una posición de autoridad, tenemos que ejercerla. Porque si no, el diablo te roba la bendición. Entonces aquí había un desorden. Tenía 2 hijos malcriados que estaban robando en el templo. Estaban trayendo las novias a fornicar en el templo. Y él no hizo nada. Y Dios lo dejó por un tiempo. Porque Dios es misericordia. Dios nos deja el tiempo para que recapacitemos, para que nos arrepintamos, para que cambiemos. Quizás te dé 20 años, quizás te dé 30 años, te dé 40 años. Pero cuando ignoramos lo que Dios dice, tarde o temprano, Él dice, ya vengo demasiado tiempo hablándote, demasiado tiempo esperando, ahora tengo que actuar. Porque Dios siempre juzga el pecado y siempre juzga la desobediencia. Entonces, mira el mensaje que le da a Samuel. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 al 14. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, hablando del sacerdote Elí, por la iniquidad que él sabe. Ya ustedes saben qué iniquidad era, ya yo se las expliqué. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y a Él no los ha estorbado. Cuidado lo que tú permites que tus hijos hagan en tu casa. Cuidadito. Tu casa tiene que honrar a Jesús. Tiene que ser un templo de adoración a Jesús. Usted no permita que su hijo esté fornicando con la novia debajo de su techo. Palabra dura, pero esto sana y salva. Usted no permita que su hijo se emborrache y coja droga en su techo. Pastora, pero que me dice que se va de la casa, que se vaya. Que se vaya.
que cuando tenga que jalar renta y tenga que cocinar y lavarse la ropa al mes te va a tocar la puerta. Usted no puede permitir pecado debajo de su techo, porque usted como papá y mamá es la autoridad espiritual de su hogar y de su familia. Y Dios espera que tú ejerzas esa autoridad en tus hijos, porque si no, viene el juicio. Y mira aquí lo que pasó. Sus hijos, el problema era Elí. Era Elí el problema. ¿Quién es el que tenía el problema? Era Elí el que estaba fornicando. Eran los hijos. Los hijos. Entonces tú eres responsable. Dios te hace a ti responsable, papá y mamá, por la acción de tus hijos. Si lo corriges o no. No por lo que ellos hacen. Tú no eres responsable por lo que ellos hacen. Tú eres responsable de cómo tú corriges lo que ellos hacen. ¿Estás conmigo? Igual con los pastores. Por eso no se pongan bravos conmigo cuando yo tengo que corregir. Porque entonces Dios me va a juzgar a mí. Ustedes son mis hijos. Ustedes son mis hijos y mis hijas espirituales. Y si yo no ejerzo autoridad en la iglesia, el Señor me la quita. Entonces, cuando Dios nos pone en una posición de autoridad, tenemos que ejercer esa autoridad. Usted no se puede dejar manipular por nadie, mucho menos por un hijo y una hija. Usted no se puede dejar manipular por nadie. Usted no puede dejar que nadie le rompa a usted su identidad y la responsabilidad que Dios le ha dado, porque eso trae consecuencias. Y dijo, sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, esto es Dios hablando, este es el mensaje que le da Samuel. Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí, subraya eso, la iniquidad de la casa de Elí. No quiere decir, papá y mamá o persona que está en autoridad, que tú eres responsable por lo que ellos hacen. No. La razón que Dios está juzgando a Elí es porque Elí no ejerció la autoridad de padre y le metió 4 chancletazos a esos descarados. Ahí donde estamos. ¿Ves? Entonces, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Este fue el mensaje que Dios le da a el profeta Samuel. Y muchas veces, hay varios principios ahí. Número 1 es que muchas veces pensamos que la voz de Dios está asociada con gozo, está asociada con facilismo. Y es verdad que es así, pero también tenemos que entender que no siempre es así. Muchas veces Dios te puede hablar algo que tu carne no desea oír. Porque Dios le habla a tu espíritu, no a tus emociones. Dios le habla a tu espíritu y no a tu mente. Por eso muchas veces Dios te puede hablar algo que a tus emociones y a tu mente no le puede agradar. Pues es algo que requiere fe. Es algo que requiere tu obediencia. Por eso, para poder oír la voz de Dios, tenemos que hacer un compromiso delante de Él, que no importa lo que Él te diga, tú lo vas a obedecer. Tú lo vas a obedecer. Ahora, claro, otro punto. Aquí Dios le está hablando a Samuel algo acerca del líder. Elí era el líder del templo, el sacerdote del templo en el momento. ¿Por qué le habla a Samuel algo que tiene que ver con el líder? Quiero aclarar que Dios no usa a todo el mundo para hablarle a un líder. La razón que Dios le habla a Samuel es porque Samuel tenía una relación íntima con Elí. Elí crió a Samuel. Elí era el padre de Samuel. Samuel amaba a Elí. Samuel sirvió a Elí por años a pesar de su error y le era fiel a Elí. Tenía respeto hacia Elí. Además, iba a ser el sucesor de Elí, porque Samuel pasa a ser el profeta que reemplaza a Elí. Entonces, Dios no le habla a todo el mundo cosas de una autoridad espiritual. Dios le habla cosas a aquellos que tienen una relación íntima con ese líder. ¿Están conmigo? Aquellos que se conocen, que el líder lo conocen, que se ama,
que hay una historia de fidelidad y servicio con ese líder. Dios no le habla nunca a nadie algo de un líder cuando sabe que esa persona va a usar eso para hacerle daño a ese líder, para criticar a ese líder, para chismear de ese líder y para traer división en la iglesia. Dios le habla a personas que tienen relación con ese líder, que tienen una historia de relación, una historia de servicio, de fidelidad, que Dios sabe que cuando Dios le hable algo a esa persona de ese líder, la persona lo que va a hacer es orar por el líder. No criticarlo, ni hacerle daño, ni coger y llamar a todo Miami para decirle lo que Dios le dijo. ¿Están conmigo? Entonces Dios no le habla a todo el mundo cosas acerca de un líder espiritual. Yo nunca voy a recibir nada de nadie que entre por esa puerta y me diga, Dios me dijo. Porque Dios no trabaja así. Y yo quiero que ustedes aprendan esto. Esto se aplica a ustedes también. Dios te habla a través de líderes que te aman, que te cuidan, que te protegen y que quieren lo mejor de Dios para ti. Dios no usa a un fulano de la esquina que no te conoce, que no tiene una relación contigo, que no tiene intimidad, que no tiene amor, que no tiene fidelidad hacia ti para hablar algo de ti. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, después de aquella palabra, Dios permitió circunstancias que se alinearon con el mensaje. Si estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que vino una guerra entre los filisteos y los judíos. Y los filisteos derrotaron a los judíos. Dice la Biblia que murieron 30,000 hombres en la guerra. Se llevaron el arca. Y dice la Biblia que los 2 hijos de Elí los mataron en la guerra. Así como la palabra que le dio Dios a Samuel. No solamente eso, cuando le dan la noticia a Elí de que sus 2 hijos habían muerto en la guerra, dice la Biblia que él se cayó de la silla donde estaba sentado, se desnucó y murió. ¿Qué pasó? Ahora estamos viendo circunstancias que se alinean para cumplir la palabra que Dios le dio a Samuel. Entonces tú tienes que tener tu mirada pendiente a las circunstancias que Dios permite que vengan a tu vida y ver si se van alineando con el mensaje que Él te viene hablando. Porque Dios usa eventos, Dios usa situaciones, circunstancias que confirman su voluntad. Y esto incluye puertas cerradas. Tenemos un Dios que abre puertas, pero también cierra puertas. Dice el Salmo 121, versículo 8, que Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Quiere decir que Dios te saca de lugares y de lugares buenos, by the way. Dios te saca de lugares y Dios te lleva a otros lugares. Entonces Dios cierra puertas para llevarte a donde Él te quiere. Y es muy probable que Dios te cierre puertas en un lugar bueno. Yo estaba en un lugar bien bueno. Yo estaba en una iglesia requete buena, ganando un buen sueldo, seguro médico, retiro. Yo estaba cómoda y Dios me sacó de ahí para llevarme a donde Él me quería, a plantar esta iglesia en esta área. Entonces Dios cierra puertas para llevarte a donde Él te quiere. Pero también Dios abre puertas. Revelaciones capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, subraya eso en tu Biblia, el que abre y ninguno cierra. Por eso tú no tienes que preocuparte. Por eso tú no tienes que estar peleando y empujando. Los cristianos no empujamos puertas, ni le damos patada a las puertas. Los cristianos entramos por las puertas que ya están abiertas. ¿Ven la diferencia? El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Entonces las puertas de Dios nos llevan a donde Él nos quiere, a la voluntad de Él. Y las puertas de Dios son estrechas la gran mayoría de las veces. Te sacan de tu zona de comodidad. Requieren fe, requieren obediencia. Hizo mucha falta, mucha fe en mí para yo dar el paso que di para venir a plantar esta iglesia. La puerta que Dios le abrió fue bien dura a Samuel. Mira dónde puso Dios a Samuel.
Lo puso en un templo donde había problemas, donde había caos, donde había desobediencia. Y esa fue la puerta que Dios usó para levantar a Samuel a su propósito. La puerta por donde metió Dios a Samuel incluía la muerte de Elí. Y esto fue bien duro para Samuel porque Samuel amaba a Elí. Ese era su papá adoptivo. Pero esas son las puertas donde Dios lo llevó. Entonces, para terminar, tenemos que entender algo. Que Dios te puede llevar a un lugar difícil para hablar. Generalmente, la mayoría de los cristianos asocian la voz de Dios, la voluntad de Dios con gozo, con alegría, con paz, con todo lindo. Y es verdad que eventualmente, cuando obedecemos la voz de Dios, va a venir sanidad, va a venir prosperidad, va a venir bendición para ti, para tu familia. Pero por un tiempo puede ser que Dios pruebe tu fe y tu obediencia. Dios te puede llevar a un lugar difícil para hablarte. Muchas veces el abrir y cerrar de puertas puede ser difícil y doloroso. Todos hemos pasado por eso. Pero confía en esta palabra, que cada vez que una puerta se cierra para ti, es porque Dios te está llevando a donde Él te quiere llevar. Y cada vez que Él abre una puerta para ti, nada ni nadie la puede cerrar. Y esa puerta te va a llevar a donde está su voluntad. Porque es en su voluntad que todo lo que tú necesitas lo vas a encontrar. Es en la voluntad de Dios que hay paz, hay gozo, hay sanidad para ti. Yo siempre digo esto, es mejor estar debajo de un puente en la voluntad de Dios que estar en un palacio fuera de su voluntad. La Biblia está llena de historias de personas que oyeron la voz de Dios en lugares donde ellos no querían estar. Por ejemplo, Moisés tuvo que dejar la comodidad de un palacio para ir a un desierto a pastorear las ovejas de su suegro para oír la voz de Dios allí. Jonás tuvo que ir al estómago de un pez. Alabado, yo oro que Dios nunca me mande ahí. Al estómago de un pez, le zumba el mango esa para hablarle allí y revelarle su voluntad. Dios muchas veces te lleva a lugares para formarte, para acercarte más a Él y para cumplir un propósito en ti que va mucho más allá de tu necesidad material. Dios nunca usa tu necesidad material para hablarte. Cuando Dios te habla es porque hay un propósito divino detrás de eso. Y cuando lo obedecemos, lo material Él lo suple. ¿Están conmigo? Entonces Dios te lleva a donde te quiere llevar. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana porque tenemos un Dios que nos habla. Que nos habla, que nos dirige, que nos guía. Y como sus ovejas tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús. Y para resumir este mensaje, ¿cómo sabemos si es Dios? ¿Cuáles son las maneras que Dios usa para hablarnos? Bueno, número 1, estate pendiente si hay algún mensaje que se está repitiendo. Si hay algún tema que se está repitiendo. Estate pendiente a las circunstancias y a los eventos que Dios permite en tu vida. Y estate pendiente si esas circunstancias se alinean a lo que Dios está hablando. Y por último, ponte bajo la cobertura de un líder espiritual. De un líder espiritual que tiene una relación con Cristo y puede darte consejos a través de la verdad de la Biblia. Esas son las maneras que Dios habla. Y Dios quiere hablarte. Tú lo vas a escuchar si haces el tiempo y el espacio para escucharlo. Si prestas atención a ese mensaje persistente que Él te está hablando. ¿Qué es lo que Él está usando ahora para llamar tu atención? Hace tú esa pregunta, eso es entre Dios y ti. Dios quiere llamar tu atención, Dios quiere hablarte. Él espera hasta que tú lo escuches, hasta que tú te aquietes y hagas tiempo, hagas espacio en tu vida para oírlo, para escucharlo.
escuchar lo que Él te habla. Puede hablarte a través de un mensaje de prédicas. Puede llevándote a escrituras una y otra vez donde se repite el mismo tema. Puede hablarte a través de una persona que es cristiana, que honra a Jesús, que está en el orden de Dios, una persona de oración, de madurez espiritual. Pero Él te quiere hablar, porque tú eres oveja. Y el pastor le habla a sus ovejas. Sus ovejas conocen su voz y ellas le siguen. Parémonos por un minutito y vamos a terminar en oración este servicio. ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste la voz de Dios? Pregúntate, ¿qué está usando Dios para llamar tu atención? ¿Cuál es ese mensaje que tú oyes que se repite una y otra vez? Una y otra vez el mismo mensaje se sigue repitiendo. Y eso que Dios te quiere hablar va a requerir tu fe, va a requerir tu obediencia, porque Dios no le habla a tu mente y Dios no le habla a tus emociones. Dios le habla a tu espíritu. Si en esta mañana tú dices, Señor, yo quiero oírte, yo necesito oírte, pues vengan al frente, vamos a orar un ratito, vamos a hacer un tiempo de altar, de intimidad con el Señor. Yo necesito oírte, Señor. Yo necesito oír tu voz en mi vida. Yo necesito oír tu voz en esta situación. No sé qué hacer. No sé qué dónde ir. Pero no te impacientes, iglesia. Nunca tomes una decisión ni des un paso antes de escuchar la voz de Dios. Jamás. Espera en Dios. Estate atento a su mensaje. Estate atento a lo que el Espíritu Santo te habla. Estate atento. Nunca te impacientes, nunca tomes el control tú. Nunca tomes una decisión sin esperar en Dios, sin orar, sin oír el consejo divino de Dios. Nunca hagas eso, porque ahí es donde nos metemos en problemas. Pero dile, Señor, entiendo que necesito hacer tiempo para escucharte. Necesito aprender a escucharte. Necesito incorporar tiempos de silencio en mi vida, en mi vida de oración, donde yo escucho tu voz, donde abro mi corazón delante de ti para escuchar lo que tú me dices. Abre mis ojos, Señor. Abre mis oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Que yo no sea ignorante, que yo no sea impaciente, pero estas circunstancias que tú estás permitiendo se están alineando a tu voz, se están alineando al mensaje que tú me traes, Señor. Dame gracia para obedecerte, para decir como dijo el profeta Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Dile al Señor que te enseñe a escucharlo y a discernir tu voz en medio de las circunstancias de tu vida. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Sí, Señor. Muchas veces la voz de Dios no va a hacer sentido a tu mente, no va a hacer sentido a tus emociones, pero cuando tú obedeces su voz, Él te respalda con su bendición. Él te sana, te bendice, te protege. Porque cuando Dios te habla algo y cuando Dios te mueve de un lugar, es siempre, escúchame, para tu bien. Siempre para tu bien. Porque Dios quiere hacer algo en ti que va mucho más allá de tu necesidad material. Él dice, búscame a mí primero. Pon mi reino primero, que todo lo demás yo te lo doy por añadidura. Cuando estamos en este proceso de abrir y cerrar puertas, puede ser difícil, puede ser doloroso. Yo he pasado por eso. Pero yo quiero orar por ustedes en esta mañana.
para que tú confíes en Dios. Para que en este proceso, en tu desierto, tú escuches la voz de Dios. Porque Él te va a hablar si haces el tiempo y el espacio para escucharlo. Él te va a hablar. Y lo que Él te habla es siempre para tu bien y para su gloria. Oremos para que tengamos la fe para obedecerlo y para confiar en lo que Él nos dice. Oremos para que, aunque nos mande a lugares que nuestra carne no quiere ir, vayamos allá. Porque allá, en ese lugar donde Él te lleva, Él va a hacer algo extraordinario en ti y a través de ti, en el nombre de Jesús. Levanta tus manitos hacia arriba. Levanta tus manitos y dile: me rindo, Señor. Me rindo. De hoy en adelante voy a desarrollar la disciplina de escucharte. Voy a hacer tiempo todos los días para escucharte, para estar en tu presencia, para orar, pero también en mi oración voy a hacer tiempo de silencio para escuchar lo que el Espíritu Santo me quiere decir. Señor, yo quiero estar en tu rebaño. Yo quiero ser una oveja de Jesús para poder oír su voz. Ayúdame a someterme a la cobertura espiritual que tú pones en mi vida, Señor, porque yo entiendo que tú me vas a enseñar a discernir tu voz a través de esa cobertura, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque yo sé que tú nos vas a hablar, porque yo sé que lo que tú nos dices es bueno, porque tú nos estás llevando a mejores lugares. Te damos gracias por puertas que tú has abierto, has cerrado. Te damos gracias porque incluso de lugares donde tú nos has sacado de allí, porque nos estás llevando a donde está tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por tu propósito y tu provisión para mí y para mi familia. En el nombre de Jesús. Y bendigo a este pueblo tuyo, que esta palabra continúe ministrando, continúe sanando, cambiando, transformando, sacando las voces que no son de Dios y vienen a confundirnos. Y que esta sea una semana bendecida, donde tú alejes todo mal de nosotros, donde tú bendigas la entrada y la salida de cada uno de nosotros y prosperes en el nombre de Jesús todo lo que nuestras manos tocan para la gloria de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Demos un aplauso a Cristo. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.